Y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pudiese pedir limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, picando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó al momento, y se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo entre ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro, de espanto por lo que habían sucedido. Amén. Una historia más que la Biblia nos narra precisamente de un milagro que aconteció en ese entonces. Aquel milagro no fue en la época en que estaba Jesús, porque muchísimas veces fue a predicar en el pórtico principal del templo de Jerusalén. Se llamaba La Hermosa porque era labrado de oro y de plata y de piedras preciosas. Entonces era el pórtico más hermoso, y por ese motivo la llamaban La Hermosa. Pero de hecho, me llama la atención que Jesús nunca le sanó a este paralítico. Muchísimas veces vino este paralítico representando una comunidad de gente menos válida, ¿no es cierto?, en un lugar llamado Lodebar. En este lugar era un lugar reservado para aquellos que tenían problemas de vista, para aquellos que tenían problemas de andar, de caminar, de hablar. Era un lugar donde se les permitía estar. Y como bien dice la ley que debemos apropiarnos de la miseria de otros, los judíos tenían por costumbre colocar un representante en el templo para que pida limosna de los que entraban. Y los que entraban eran mucha cantidad de gente, miles de personas por día, más en la hora de la oración, imagínense, todo el día. Entonces lo que se recaudaba iba a parar a esa comunidad. Ahora, ellos desechaban a esta clase de personas porque o por las maldiciones o por alguna cosa habían recibido esa maldición y habían quedado paralíticos o habían quedado ciegos de nacimiento. De alguna manera ellos tenían el concepto de que las personas menos válidas era precisamente por causa del pecado por la cual andaban de esa manera. La misericordia era tomada de una manera totalmente diferente a la que podemos interpretar hoy. La misericordia para ellos era, bueno, darle un plato de comida a aquel infeliz que está ahí paralítico. Por eso es que Jesús reclamaba continuamente que aprendan a tener misericordia. La misericordia sin amor no es misericordia.
Porque la misericordia es apropiarse de la miseria de otros, como si fuera de uno. Preguntarnos a nosotros, si me hubiera pasado a mí, ¿qué hubiera acontecido? ¿Cómo yo hubiera reaccionado? ¿De qué manera viviría la vida si me hubiera acontecido esto a mí? Si yo no puedo ver, si yo no puedo caminar, o no puedo levantar nada porque no tengo brazos, ¿cómo yo reaccionaría ante esas circunstancias? Menos válido. Y encima tengo que aguantar que las personas me miren con desprecio como si fuera la basura de este mundo, rechazado, marginado. Y encima tengo que tolerar de que me traigan en una camilla, me coloquen ahí y ni siquiera me puedo ir al baño. Escucha, es tremendo. ¿Cuántas personas se encuentran en esta situación? Que quizás no sean menos válidos físicos, pero son menos válidos espirituales. Y se sientan rechazados con raíces de amargura, con problemas, ¿no es cierto?, que vienen de generación y con su corazón destruido porque le han marginado. ¿Cuántas personas están hoy en día en ese lugar, apartados, con pensamientos negativos, con pensamientos hasta de suicidio, pensando que son productos de la casualidad, porque ni siquiera hay Dios que te pueda mirar? Jesús no la había sanado porque no era el propósito de Dios en ese momento. La iglesia que se había levantado experimentó el primer avivamiento espiritual tremendo en toda Jerusalén, en las fiestas de las primicias, en el Pentecostés. Y muchos venían de distintos lugares. Muchos algunos venían de allá, de Babilonia, otros venían de Éfeso, otros venían de distintos lugares. Y cada uno hablaba el idioma en el cual fueron criados. Para un judío, ¿no es cierto?, el hecho de que estés en otro país, si vos sos descendiente de judíos, vos seguís siendo judío. Y la enseñanza de ellos es precisamente que mantengan las costumbres judaicas. Entonces se respetaban las fiestas, aunque pasaron generaciones, y en esas generaciones pasaron, ¿no es cierto?, y muchos ya ni se acordaban, y otros querían ir a Jerusalén porque era la primera vez que iban ahí. Y cuando se acercaron a Jerusalén, admirados por la belleza, por cómo ellos se la imaginaban, sorprendidos. Pero hay una cosa: no dejaron las costumbres ni hablar de en hebreo. Pero cuando el Espíritu Santo se posó en los 120 en la casa de Juan Marcos, un avivamiento tan grande descendió que empezaron a hablar en otras lenguas, y muchas personas que venían de otros países podían entender lo que estaban diciendo, porque el Espíritu Santo le daba que hablase. Mira, está hablando como nosotros que nacimos en Galacia. Mira, está hablando como nosotros que hemos nacido en Ponto, en Éfeso. Y el Espíritu Santo le mostraba las grandes maravillas. Ellos habían pasado por un avivamiento tremendo,
El Espíritu Santo, con la unción que tenía, había cubierto a aquellos apóstoles y 120. Ahora tenían que sembrar ellos. Ahora habían experimentado, no era tiempo de descansar. Ellos se acostumbraban a ir a la hora novena, porque en la hora novena, las 3 de la tarde, se había consagrado para la oración. Y fueron con la expectativa de que Dios de alguna manera haría algo. Porque muchos de los que vinieron para la fiesta salieron llenos de la presencia de Dios y con Jesucristo en sus corazones. Tanto es así que cuando fueron a sus lugares, predicaron y dieron testimonio de lo que había sucedido en ese lugar. Entonces, acá podemos ver que ellos bajaron con la expectativa de que, ¿qué va a hacer el Señor ahora? ¿Cómo vamos a encarar esto? Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de Dios. Y cuando entraron en el templo, ahí en la puerta, estaban en el atrio, pero cuando entraron ahí a la puerta, se encontraron con un personaje que ya estaban acostumbrados a verlo. Pero ese día había una mirada totalmente diferente. Aquel estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Porque estaban pasando por problemas y, como bien dije al principio, los menospreciaban, los menoscababan. Pero aquella persona le había puesto en su corazón el Señor que ese día sucedería algo. Ese día iba a suceder algo. Dios, Pablo experimentó eso y le escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 2, dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Le miró fijo a los ojos y Pedro, como teniendo un chiche nuevo o un auto nuevo o una ropa nueva, quería estrenarlo. Iban con los bolsillos rotos porque estoy seguro que no tenían ni un céntimo, pero estaban llenos de la presencia de Dios. Él extendió la mano como para recibir algo y él les dijo las palabras que muchas veces repetimos, pero que muy pocas veces entendemos. No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Yo digo, muchísimas veces hemos repetido esta palabra, pero en el momento que no tenemos, en el momento que nuestro bolsillo se reventó, está agujereado, tendremos la misma fe. Podemos decirle a este mundo, lo que tengo te doy. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Qué le puedes ofrecer a este mundo menos árido espiritual? Dios está esperando que te llenes porque Él está deseoso de llenarte. Pero es ahí cuando tú tienes que demostrar lo que sos. Hay muchas personas que se califican a sí mismos como minusválidos espirituales. No lo demuestran con estas palabras o con esta manera, sino con sus actos.
Dicen tener fe cuando en realidad lo único que están haciendo es pedir limosna a Dios. Pedro y Juan no pidieron limosna. Ellos daban. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para ofrecer? Ahora vayamos un poco a los pensamientos de Pedro. Quizás Pedro estaría pensando, bueno, no era como yo me imaginaba, realmente no era así, quizás, no sé, yo lo que pensaba era que iba a recibir gozo, alegría, que le iba a brindar el amor que Cristo me brindó a mí. Pero mira, Juan, él saltó, empezó a caminar. No era como yo pensaba. Y nunca Dios va a obrar como vos pensás. Porque los pensamientos de Dios son más elevados que el tuyo. La visión que Él tiene de tu vida es completamente distinta a la visión que tú tienes. Se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo la obra. No es el hombre, no es la manera de pensar, sino es como Dios se quiere manifestar en tu vida. Déjalo manifestarte, Señor. Déjalo que se manifieste, no le pongas tanto argumento. No digas no puedo, ni tampoco diga yo puedo. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Y Él la va a hacer. Y Él te va a dar cosas que ni te imaginabas que te iban a dar. Y vas a demostrarle a este mundo lo que tienes para dar. Amén. Amén. Escucha. Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Quizás en muchas ocasiones le decimos a las personas, levántate de tu miseria, levántate, levanta tu ánimo, pero el Señor quiere hacer algo más. Jesús le había dicho a sus discípulos, antes de recibir al Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tremendo. ¿Qué obra mayor hará aquel hombre? Más que Jesús. Es que Dios quiere, se place en darte a entender y que tú puedas utilizar. Él se place en querer darte lo sobrenatural en tu vida, en que vos seas la expresión de eso sobrenatural. Hay muchos que creen en milagros, pero llegado el momento no creen. Cosas mayores haré. Juan quizás se pensaba, bueno, un impulso más de Pedro, ahí lo tenemos, este cabrón. Mirá qué es lo que hace, lo que le está diciendo ese paralítico, pero cuando vio que saltó, dijo también lo que dijo Pedro. Yo no sé cómo iba a suceder, pero sucedió. Dios siempre te sorprende y te hace ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Eso es lo que te quiere hacer ver.
te quiere hacer ver que Él es real, pero que tú tienes que hacerlo real en su vida. Cuando camines, cuando ores, hacerlo real. Cuando te diriges, cuando te arrodillas a la mañana y le pides al Señor, guíame. Hacerlo real. Estás hablando y Él te escucha. Pero cuando hay incredulidad, ahora lo podemos ver a Pedro, incrédulo, llegando a ese lugar y viendo a aquella persona despreciada, marginada, esperando recibir algo y extendiendo la mano para recibir ni que sea una monedita, una blanquita, un centavito. Y Pedro se acercó. Che, Juan, ¿no tenés vos? Yo no tengo ni un centavo. Bueno, no importa, mi amigo, Dios te va a bendecir, porque Dios quiere que te levantes, porque Dios quiere que seas una persona libre. Vamos a hacer una oración por vos. Ese sería un Pedro incrédulo. Estoy seguro que se metió la mano en el bolsillo. Pero dijo, no tengo nada. No tengo plata, no tengo oro. Pero lo que tengo vale mucho más de lo que vos te podés imaginar. Y cuando saltó de ese lugar, de donde estaba sentado, los tobillos se le enderezaron, las rodillas que estaban prácticamente inválidas, que no se podían ni siquiera curvar, ya se empezó, los músculos empezaron a crecer, y saltó y entró en el templo y muchos reconocieron a la pinta. Pero che, fulano nos enseñó, el rabí nos enseñó que estas cosas suceden porque han pecado. Pero mirá, este está caminando. ¿Cómo es eso? Muchos se fueron al rabino y le dijeron, rabino, ¿qué le está pasando? Mirá, este está caminando. Y el rabino seguramente, no, este es un trabajo de hechicería, no se hagan problema, muchachos. Porque el diablo imita las bendiciones de Dios. ¿Se lo pueden imaginar? Pero a este no le importó nada, entró en el templo, aquel lugar, lo tenían prohibido. No vas a entrar, vas a estar en el atrio, vas a estar en este lugar, ahí estando en la escalera, en este lugar vas a estar y no vas a pasar de este lugar, porque de aquel lugar es un lugar santo. Miren cómo pensaban los judíos. Pero dice, él saltó y con las ropas de andrajosas y rotas y maloliente, él entró en el templo, no le importó un pepino nada, entró en el templo y empezó a alabar al Señor, levantar sus manos y glorificar a Dios. ¿Cuántos han recibido bendiciones de Dios y no se animan ni siquiera a hablar? ¿Cuántos todavía están llevando a Dios a su manera, a su costumbre? ¿Cuántos salen de aquellos peldaños de escalera para saltar y vuelven de vuelta a su lugar? ¿Cuántos son los que no comprenden que a Dios se le alaba, que a Dios se glorifica, que Dios se manifiesta en un pueblo que alaba y glorifica su nombre? No es por costumbre ni por reglas, que por cierto son buenas y mantienen bien, pero cuando nos enfocamos en el Espíritu, Dios no te manda un caos o un gobierno anárquico. Él mantiene en orden, porque Dios es un Dios de orden, pero vos vas a experimentar la gloria de Dios. Amén. Amén. Y cuando entres a este lugar vas a entrar saltando y gritando y glorificando el nombre del Señor,
porque el Espíritu Santo va a estar ahí haciendo el milagro. Amén. No importa un pepino lo que piensen los demás. A mí no me interesa. Y la gente se sintió tocada por ese testimonio, asombrada, impactada, porque vio a aquel paralítico y ahora está caminando. Y muchos se acercaban, algunos religiosos. ¡Socorro! Y otros, este sí que es el Dios que nosotros buscamos. Dice en Juan capítulo 13, versículo 7. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y lo que estaba diciendo era precisamente que él tenía que ser sacrificado para que posteriormente al sacrificio recibiera la gracia de Dios, los pecados sean perdonados y empiecen una nueva generación de personas que tengan la imagen de Cristo en su vida y sean representantes, embajadores aquí en la tierra, y que cuando estén caminando Dios está caminando, que cuando estén respirando Dios esté respirando, que cuando estén comiendo Dios esté comiendo, que cuando usted está predicando sea Dios el que está predicando. Tú lo que no vas a entender en el mundo espiritual, pero lo que Dios te pide es que confíes en Él. Pedro y Juan tuvieron una experiencia enorme, tremenda. Y no esperes que cuando el Señor haga un milagro, el enemigo no se oponga. Los sacerdotes se juntaron y dijeron: no, algo tenemos que hacer, a esto lo tenemos que meter preso. ¿Pero por qué? Si no hicieron nada. No, lo vamos a meter preso, porque si no, las sinagogas se nos van a vaciar. Vos fijate en la época donde Jesús se andaba predicando, cómo las sinagogas se nos vaciaban. Ya no vamos a tener más recursos, ya no va a haber más gente que diezme, ya no va a haber más gente que ofrende, ya no las arcas se van a vaciar. Pero a Pedro y a Juan no les interesaba eso. Se juntaron. Bueno, uno de los más sabios dijo: bueno, déjame a mí, déjame a mi cargo y yo esto lo voy a arreglar. Y se acercó a Pedro y a Juan: oiga, amigo, vean que yo quiero hablar con usted. Y había algunos escribas y fariseos detrás de él. Y dije: mira, vamos a hacer una cosa, no hay ningún problema, tranquilo, sigan haciendo milagros, sigan predicando, no hay problema, pero lo único que les pedimos es una sola cosa: que no enseñen ni prediquen en el nombre de Jesús. Y dijo, lo miró con una risa casi, digamos, burlona, y lo mira fijo y le dijo: ¿cómo no voy a predicar el nombre de Jesús? Y esto lo hizo Jesús. ¿Cómo no lo voy a predicar a Jesús si yo soy discípulo de Jesús? ¿Cómo no voy a predicar a Jesús? Mire, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y les predicó. Dijo: che, ¿qué hacemos? No, vamos a parar esto ahora, pero el pueblo se nos va a venir encima. ¿Qué va a pasar con el pueblo? El pueblo se nos va a venir encima y nos van a apedrear. No, quédate tranquilo. Vamos a hacer algo. Vamos a llamar a las autoridades que se los lleven preso. Pero por hoy no más. Y mañana lo soltamos. Y lo hicieron. Y muchos de los discípulos: che,
A Pedro y a Juan lo mandaron preso por predicar la palabra. Quédate tranquilo, vamos a orar por ellos, vamos a apoyarlos en oración. La iglesia está para eso, para apoyar en oración, por las necesidades, por lo que suceda, por el país, por los gobernantes. Y se pusieron a orar, claro, estaban ahí orando. Y el otro día digo, bueno, no lo podemos retener más, tenemos que sacarlo porque esto ya... Y lo sacaron. Y Pedro y Juan, contentos y alegres porque no podían, ¿no es cierto?, de ninguna manera detenerlos, se fueron y se reunieron con todos los ancianos de la iglesia y dice, vamos a orar al Señor, porque es el único que puede hacer la obra. Anás se había levantado, el sacerdote, y dijo a los demás, bueno, vamos a ver qué pasa, porque si no es del Señor, esto va a terminar. Pero si es del Señor, quizás nosotros nos encontremos peleando con Dios. Entonces, cuando llegaron el momento en que ellos se arrodillaron y empezaron a clamar al Señor, dice la palabra de Dios que el lugar tembló y predicaban con denuedo. La palabra no los frenaba ni el diablo, ni la circunstancia, ni nadie que se le opusiera, porque era el Espíritu Santo que estaba llevando a la iglesia adelante. Pero ¿cuántos son los que dicen? No tengo ni un centavo, no tengo nada, pero lo que tengo te doy.